desde los rincones olvidados de la historia, hasta los misterios que aún desafían al tiempo. Aquí descubrirás imperios perdidos, civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, y secretos que cambiaron el mundo para siempre. Este es Historias del Ayer, donde cada relato revive el pasado como nunca antes. Agrégate al canal, suscríbete y actualiza para no perderte los nuevos videos. Comencemos el viaje. Hay un lugar en el mundo donde la lógica parece romperse, donde aviones enteros se desvanecen sin dejar rastro, donde barcos gigantes se esfuman como fantasmas, y donde los sobrevivientes hablan de luces extrañas, fallos de brújula y silencios imposibles. Un punto del océano que aterra a navegantes desde hace más de 500 años. Hoy descubrirás por qué el Triángulo de las Bermudas sigue siendo el misterio más inquietante de la historia moderna. Y por qué, a pesar de la ciencia, seguimos sin poder explicar lo que ocurre allí. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. El Triángulo de las Bermudas ha capturado la imaginación del mundo desde mediados del siglo XX, cuando periodistas, investigadores y navegantes empezaron a reportar desapariciones inexplicables. Pero lo que muchos no saben es que estos eventos no son modernos. De hecho, los primeros relatos se remontan a Cristóbal Colón, quien registró luces misteriosas sobre el agua, fallos de brújula y un mar inusualmente turbulento. A partir de entonces, el área comprendida entre Miami, Bermudas y Puerto Rico ha sido señalada como un foco de actividad anómala. Barcos de carga, aviones militares, embarcaciones civiles y hasta megabuques han desaparecido sin emitir un solo mensaje de emergencia. Familias, tripulaciones enteras, pilotos entrenados, expertos en navegación, todos perdidos sin explicación. En este video exploraremos los hechos más inquietantes, las teorías científicas más sólidas y también aquellas que han alimentado el misterio durante décadas. Desde fenómenos meteorológicos extremos hasta hipótesis sobre portales dimensionales y tecnología antigua. Este será un viaje profundo, detallado y lleno de datos que probablemente nunca habías escuchado. Prepárate, porque el Triángulo de las Bermudas no solo es un misterio, es un recordatorio de lo poco que entendemos realmente sobre nuestro planeta. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas y por qué es tan temido? El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico que abarca cerca de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Aunque no existe una delimitación oficial, se reconoce generalmente que sus vértices están en Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico, la isla de Bermudas. Este triángulo ha sido escenario de cientos de desapariciones documentadas. Lo extraño es que muchas de estas desapariciones ocurrieron en buen clima, en naves modernas, con pilotos experimentados y sin que se emitiera un solo mensaje de socorro. ¿Casualidad? ¿Error humano? ¿O algo más? Pero antes de seguir, este misterio ni siquiera es moderno. El primer testigo, Cristóbal Colón, 1492. En su diario de navegación, Colón escribió sobre un mar extraño, luces brillantes, flotando sobre el agua, e incluso fallas en la brújula, algo absolutamente sorprendente para aquel entonces. Reportó que la aguja norte magnética apuntaba hacia el oeste unos grados, un fenómeno que solo ocurre en zonas de variación magnética intensa. Los marineros se asustaron. Algunos pensaron que era una señal del diablo. Otros creyeron que estaban entrando en un lugar prohibido. Colón simplemente anotó todo, sin saber que siglos después, esos detalles serían claves en uno de los misterios más grandes de la historia. Desapariciones míticas. Ahora sí, vamos con los casos más emblemáticos. Caso 1.
El vuelo 19, 1945, 5 aviones, torpederos, TBM Avenger, partieron desde Fort Lauderdale para un ejercicio rutinario. Pilotos entrenados, en condiciones casi perfectas, equipos funcionales. A los pocos minutos, el líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, envió un mensaje inquietante. No sabemos dónde estamos. El mar no se ve normal. Parece blanco. El equipo de radio intentó guiarlos, pero Taylor seguía perdido. En la última transmisión conocida, dijo: todo está mal, incluso el océano. Nunca más se supo de ellos. Pero lo más aterrador fue lo siguiente: el avión de rescate enviado para buscarlos también desapareció. Total, 6 aeronaves y 27 hombres desaparecidos en un solo día. Sin restos, sin señales, sin testigos. Caso 2. El USS Cyclops, 1918. Una colosal nave de 170 metros, considerada indestructible, desapareció con 309 personas a bordo. Nunca envió una señal de SOS. Nunca pidió ayuda. Nunca dejó rastro. Fue una de las pérdidas no militares más grandes en la historia de la Marina de Ejecutivo. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió con el Cyclops. Caso 3. El caso del barco Ellen Austin. En 1881, el Ellen Austin navegó hacia Nueva York cuando encontró un barco fantasma totalmente intacto, pero sin tripulación. La tripulación del Ellen Austin lo remolcó, y entonces algo extraño ocurrió. Días después, la nave remolcada desapareció. Cuando la encontraron nuevamente, otra vez, estaba vacía. El capitán intentó poner más hombres a bordo y desapareció una segunda vez. Nunca volvió a aparecer. Un barco fantasma que parecía devorar a quienes subían a él. Caso 4. Cientos de casos modernos. A pesar de los avances tecnológicos, siguen ocurriendo desapariciones. Avionetas privadas, yates de lujo, barcos de carga, lanchas turísticas. El radar no los detecta, las cajas negras no reaparecen, los restos no flotan, es como si se desintegraran. Teorías científicas. No todo es misterio sin explicación. Aquí entra la ciencia, pero incluso la ciencia tiene huecos. Teoría 1. Variaciones magnéticas. El triángulo es uno de los pocos lugares donde la brújula apunta al norte verdadero, no al norte magnético. Eso puede causar errores de navegación, rumbo incorrecto, pérdida de orientación. Pero, ¿eso explica desapariciones completas? No. Teoría 2. Olas asesinas, rogue waves, olas gigantes, impredecibles, de más de 30 metros, suficientes para partir un barco moderno en dos. Pero estas olas no explican los aviones desaparecidos. Teoría 3. Hidrocarburos y burbujas de metano. Hay depósitos de gas metano bajo el fondo del océano. Cuando explotan, desestabilizan el agua. Un barco podría literalmente hundirse en segundos, sin dejar restos flotando. ¿Pero qué pasa con los aviones? Teoría 4. Tormentas repentinas y microexplosiones. El Caribe puede generar tormentas de 30 minutos que aparecen de la nada. Son mortales para embarcaciones pequeñas. Pero aún así, los casos sin rastro siguen generando dudas. Teorías alternativas. Estas no son científicas, pero son las más atractivas y las más compartidas en redes. Aquí es donde tu video engancha más. Teoría A. Portales dimensionales. Algunos pilotos han reportado entrar en nubes extrañas, donde el tiempo parece distorsionarse. Hay testimonios de relojes que se atrasan, distancias recorridas imposibles, luces circulares, moviéndose en patrones no naturales. Una de las teorías más aceptadas en el mundo paranormal es que el triángulo es una zona de puertas entre dimensiones. Teoría B. Tecnología de la Atlántida. Aquí entra el vínculo con la historia antigua. Platón describió una civilización altamente avanzada que desapareció en un solo día.
Según algunos investigadores alternativos, la Atlántida estaría en el Atlántico, cerca del Triángulo. ¿Es posible que tecnología energética perdida, como cristales gigantes, esté afectando la navegación moderna? Es especulativo, sí, pero decenas de documentales apoyan esta idea. Teoría C. Experimentos militares secretos. La zona es usada por la Marina estadounidense, submarinos nucleares, radares militares, escuadrones de entrenamiento. Algunos creen que hay armas de frecuencia, campos electromagnéticos, proyectos clandestinos que podrían interferir con instrumentos de vuelo. Teoría D. Actividad extraterrestre. Esta es la más polémica. Pilotos y marineros han reportado objetos luminosos bajo el agua, movimientos imposibles, esferas que emergen del océano. Se piensa que el triángulo podría ser un pasillo aéreo o energético utilizado por naves desconocidas. Testimonios reales que aún no tienen explicación. Aquí el video genera suspenso. Pilotos que dicen haber saltado en el tiempo. Navegantes que cuentan que su barco fue rodeado por niebla brillante. Radares que detectan objetos que desaparecen en segundos. Buques de carga que se desvían 100 kilómetros sin explicación. Todos los informes existen, todos son reales, pero ninguno tiene explicación definitiva. ¿Qué dice realmente la ciencia hoy? Sorprendentemente, la ciencia considera que no hay evidencia concluyente de fenómenos paranormales. Pero entonces, ¿por qué tantas desapariciones? La respuesta oficial es errores humanos, tormentas repentinas, corrientes peligrosas, fallos mecánicos. El problema es que esas explicaciones no encajan con la mayoría de casos, ni con la falta total de restos, ni con los testimonios, ni con las desapariciones dobles, triples o simultáneas. El Triángulo de las Bermudas es uno de esos lugares que desafía cualquier intento de explicación definitiva. Podemos hablar de ciencia, de meteorología, de errores humanos, pero también de portales, energía, dimensiones y tecnología antigua. Tal vez nunca lo sepamos, tal vez solo falta un detalle para resolverlo todo. O tal vez hay cosas que simplemente no podemos entender todavía. Lo único seguro es esto: el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los misterios más grandes y fascinantes de la historia. Si este misterio te dejó con la piel de gallina, imagina los que vienen. Suscríbete, activa la campanita y comenta. ¿Qué teoría crees que explica mejor las desapariciones del Triángulo de las Bermudas? Tu opinión puede aparecer en el próximo video. Y si quieres que investiguemos la Atlántida, civilizaciones perdidas o enigmas ocultos de la historia, déjalo aquí abajo. Nos vemos en el siguiente capítulo.